Volver con alguien que te fue infiel sin antes evaluar estas señales es como caminar sobre vidrio roto, y podrías salir herida otra vez. Es normal sentirse confundida, dolida y llena de dudas después de una traición así. Antes de tomar cualquier decisión, hay pasos que podrían salvarte de un arrepentimiento que durará años. No se trata solo de perdonar o olvidar, se trata de proteger tu bienestar emocional y asegurarte de que cualquier decisión que tomes sea consciente y segura para ti. La infidelidad no solo rompe la confianza, también despierta emociones intensas: dolor, ira, tristeza y una mezcla de miedo y esperanza que puede nublar tu juicio. Quizás te preguntas si tu relación aún tiene futuro, si puedes volver a confiar o si todo está perdido. La pregunta central es: ¿cómo puedes decidir con claridad si vale la pena volver o no? Tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo a estar sola o en la nostalgia puede llevar a un ciclo de dolor que podría prolongarse innecesariamente. Exploraremos cómo evaluar tus emociones y sanar antes de decidir, cómo identificar las señales de alerta que no debes ignorar y qué estrategias puedes aplicar para proteger tu autoestima y tu bienestar emocional. Y al final, te revelaré una señal secreta que casi nadie detecta, pero que puede definir si tu regreso será un error o una oportunidad real para reconstruir una relación sana y equilibrada. Mantente atento, porque lo que aprenderás hoy puede marcar la diferencia entre un arrepentimiento eterno y una decisión consciente que te fortalezca. Después de una infidelidad, es natural sentir una mezcla intensa de emociones: dolor, ira, tristeza, miedo y a veces incluso confusión. Reconocer estas emociones es fundamental, porque solo cuando las identificas con claridad puedes empezar a tomar decisiones conscientes y proteger tu bienestar emocional. Negarlas o ignorarlas no hará que desaparezcan, solo las esconderá bajo una capa de racionalización que tarde o temprano afectará tus decisiones y tu autoestima. Imagina que te enteras de que tu pareja te engañó justo antes de un evento importante, tal vez una reunión familiar o una celebración que habías esperado con ilusión. Esa noticia no solo rompe tu corazón, también desata una reacción inmediata de ira, tristeza y confusión. Es normal que quieras tomar decisiones rápidas o impulsivas en ese momento, pero detenerte un instante y explorar cómo te sientes realmente puede marcar la diferencia entre un regreso impulsivo y una elección consciente. Aquí está el detalle importante. Hay un error muy común que muchas personas cometen al analizar sus emociones y que puede arruinar toda la relación. Muchas veces confundimos el deseo de calmar el dolor con el deseo de volver a la relación, creyendo que perdonar y regresar rápidamente solucionará todo. Entender la diferencia entre lo que sentimos y lo que necesitamos es clave para que cualquier decisión que tomemos esté basada en claridad, no en impulso ni en miedo. Otro aspecto importante al comprender tus emociones es darte permiso para sentir sin juzgarte. No hay una manera correcta o incorrecta de reaccionar ante una traición. Cada persona procesa el dolor a su propio ritmo. Permitir que la tristeza o la ira se expresen de forma saludable, ya sea escribiendo, hablando con alguien de confianza o simplemente reflexionando en soledad, te ayuda a desahogar la tensión emocional y a clarificar tus pensamientos. Esta práctica no solo fortalece tu autoconocimiento, sino que también te prepara para tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Además, es vital diferenciar entre emociones pasajeras y patrones profundos que reflejan tu bienestar general. Por ejemplo, sentir rabia intensa inmediatamente después de enterarte de la infidelidad es normal, pero si esa emoción persiste semanas o meses, puede estar indicando heridas más profundas que requieren atención antes de considerar un regreso.
Aprender a identificar estas señales internas te permitirá establecer límites claros, priorizar tu autoestima y evitar repetir ciclos de dolor que podrían haberse prevenido. Antes de siquiera considerar regresar con alguien que te fue infiel, es fundamental detenerse a analizar la relación en su conjunto. Pregúntate con sinceridad, ¿era una relación saludable antes de la infidelidad? Muchas veces, el engaño no surge de la nada. Es la manifestación de problemas previos, como falta de comunicación, resentimientos acumulados o patrones de conducta que erosionaron la confianza. Reconocer cómo era la dinámica antes de la traición te permitirá evaluar si los problemas que llevaron a la infidelidad tienen solución o si son indicativos de un ciclo que podría repetirse. Al analizar la relación, enfócate en 3 pilares esenciales: respeto, comunicación y confianza previa. Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, en la capacidad de hablar abiertamente de emociones y necesidades, y en una confianza sólida que permita sentir seguridad emocional. Estudios sobre reconciliación muestran que parejas que tenían una base fuerte de confianza antes de la infidelidad tienen más probabilidades de superar la traición, mientras que aquellas con patrones de desconfianza recurrentes enfrentan un riesgo mucho mayor de repetir la infidelidad. Estos datos subrayan que el historial de la relación es un indicador crucial para decidir si un regreso puede ser realmente positivo o simplemente un intento de salvar algo que no funcionaba. Otro aspecto a considerar al analizar la relación es cómo se manejaban los conflictos antes de la infidelidad. Las parejas que resolvían sus desacuerdos mediante diálogo y búsqueda de soluciones conjuntas tenían menos probabilidades de experimentar traiciones, mientras que aquellas que evitaban los problemas, recurrían a la crítica constante o a la manipulación emocional, desarrollaban un terreno propicio para la infidelidad. Reflexionar sobre cómo ambos manejaban los conflictos te permitirá identificar patrones que podrían repetirse y te dará claridad sobre la viabilidad de reconstruir la relación de manera saludable. También es importante evaluar el nivel de compromiso y responsabilidad emocional de tu pareja antes del engaño. Pregúntate si realmente mostraba interés en tus necesidades, si apoyaba tus metas y si contribuía al crecimiento mutuo dentro de la relación. Las investigaciones sugieren que cuando uno de los miembros no estaba plenamente comprometido o mostraba conductas desconsideradas de manera recurrente, las reconciliaciones suelen ser más complicadas y menos duraderas. Este análisis te ayudará a diferenciar entre un arrepentimiento genuino y un intento de regresar por comodidad, rutina o miedo a la soledad. Después de una infidelidad, es crucial estar atento a las señales de alerta que podrían indicar que la relación no está lista para ser reconstruida. Algunas de las más evidentes incluyen conductas repetitivas que muestran falta de aprendizaje, una falta de sinceridad constante y patrones de manipulación emocional. Estas señales no siempre son fáciles de detectar al principio, porque a menudo vienen acompañadas de disculpas, promesas de cambio o gestos de cariño que pueden nublar tu juicio. Sin embargo, ignorarlas puede llevarte a repetir ciclos de dolor y desconfianza. Un ejemplo práctico. Si tu pareja promete cambiar pero continúa justificando su comportamiento, minimizando lo ocurrido o buscando excusas para sus acciones, esto es una señal clara de que no ha asumido la responsabilidad emocional necesaria para reparar la relación. Incluso pequeños gestos de manipulación, como culparte por sus errores o presionarte emocionalmente, son indicadores de que el patrón de conducta dañina persiste. Y aunque algunas señales pueden parecer inofensivas al principio, hay una en particular que es extremadamente peligrosa porque suele pasar desapercibida y puede determinar si tu regreso será un error irreversible. Detectarla a tiempo puede marcar la diferencia entre sanar o sufrir nuevamente. Otra señal de alerta que no debes subestimar
es la inconsistencia entre palabras y acciones. Por ejemplo, tu pareja puede decir que ha cambiado, pero sus comportamientos diarios siguen reflejando desinterés, descuido o falta de compromiso. Este desfase es un indicio de que el arrepentimiento podría ser superficial y que la relación aún no tiene bases sólidas para reconstruirse. Prestar atención a estas incoherencias te permitirá evaluar con mayor objetividad si confiar nuevamente es una decisión segura o simplemente un riesgo emocional. Además, observa cómo maneja los límites y tu bienestar emocional. Una pareja que respeta tus espacios, escucha tus necesidades y acepta tus decisiones muestra disposición real para reparar la relación. En cambio, quien intenta manipular tus sentimientos, provoca culpa o exige perdón inmediato sin mostrar cambios genuinos, está repitiendo patrones que te hicieron daño. Reconocer estas señales desde el principio no solo protege tu autoestima, sino que también te ayuda a tomar decisiones informadas, evitando que el miedo a la soledad o la esperanza de cambio te lleven a situaciones dañinas. Sanar después de una infidelidad requiere un enfoque activo y consciente. No se trata solo de esperar a que el dolor desaparezca. Una de las estrategias más efectivas es el autocuidado y el establecimiento de límites claros. Esto incluye dedicar tiempo a ti mismo, realizar actividades que te hagan sentir pleno y recuperar tu independencia emocional. Puede ser tan simple como retomar hobbies olvidados, practicar ejercicio, meditación o buscar apoyo profesional mediante terapia. Establecer límites también significa definir qué comportamientos no tolerarás y comunicar claramente tus necesidades, protegiendo así tu bienestar mientras decides el futuro de la relación. Otra estrategia fundamental es la introspección consciente. Escribir tus emociones en un diario, reflexionar sobre cómo te sientes y analizar por qué ciertas situaciones te afectan de determinada manera, te ayuda a clarificar tus pensamientos. Hablar con amigas de confianza o personas que puedan ofrecerte una perspectiva objetiva también es clave. A veces necesitamos que alguien externo nos recuerde lo que es saludable y lo que no lo es. Una herramienta práctica que puede marcar la diferencia es implementar un período de prueba antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre la relación. Esto significa establecer un tiempo en el que ambos trabajen en la reconstrucción de la confianza, mientras tú observas de manera objetiva si hay cambios reales. Durante este periodo, presta atención a acciones concretas, consistencia en el comportamiento y la disposición de tu pareja a respetar tus límites y emociones. No se trata de esperar milagros, sino de evaluar con claridad si la relación tiene el potencial de ser reconstruida de manera sana y equilibrada. Finalmente, recuerda que este proceso no es lineal y puede generar altibajos emocionales. Lo importante es mantener la conciencia de tus emociones, priorizar tu bienestar y no tomar decisiones impulsivas basadas en miedo, culpa o dependencia emocional. Aplicar estas estrategias no solo te protege, sino que también te prepara para cualquier decisión futura, asegurando que tu regreso, si lo hay, sea una elección consciente y fortalecedora. Antes de considerar un regreso, es esencial evaluar con honestidad la posibilidad de reconstruir la relación. Hazte preguntas guía que te obliguen a mirar más allá del dolor inmediato y la nostalgia. ¿Confío realmente en que esto no volverá a pasar? ¿Y mi decisión se basa en miedo a la soledad o en un amor sano y consciente? Estas preguntas te ayudan a diferenciar entre el impulso de calmar la ansiedad emocional y la elección racional de reiniciar una relación que puede ser verdaderamente segura y equilibrada. Existen distintos escenarios que conviene analizar. Es recomendable intentar reconciliarse cuando hay cambios comprobables en la conducta de tu pareja,
reconocimiento genuino de los errores y disposición a trabajar juntos en la relación. En estos casos, la reconciliación puede ser una oportunidad de crecimiento mutuo y fortalecimiento de la confianza. Por el contrario, es mejor cortar definitivamente si persisten patrones de manipulación, deshonestidad o falta de compromiso real, porque regresar bajo estas condiciones solo perpetúa ciclos de dolor y resentimiento. Un punto clave que muchos ignoran es que no basta con las promesas verbales. La acción consistente es la verdadera prueba del cambio. Existe un método poco conocido para medir si tu relación tiene futuro, y no tiene nada que ver con palabras, disculpas o promesas. Este método consiste en observar patrones concretos a lo largo del tiempo, evaluando la consistencia de comportamientos, el respeto de los límites y la capacidad de tu pareja para asumir responsabilidades emocionales. Solo al aplicar esta observación objetiva, podrás determinar con claridad si regresar es una decisión segura o un riesgo innecesario. Además, es fundamental reconocer tus propios límites y valores durante esta evaluación. Pregúntate si estás dispuesto a tolerar ciertos comportamientos o si algunas acciones son innegociables para tu bienestar emocional. Volver a una relación sin claridad sobre tus límites puede hacer que caigas nuevamente en patrones de sufrimiento, incluso si tu pareja muestra cambios superficiales. Mantener tu integridad emocional y tus principios claros te permitirá tomar decisiones más seguras y empoderadas. Otro aspecto que conviene considerar es cómo afectará la decisión de regresar a tu autoestima y bienestar general. Una reconciliación exitosa no debería generar miedo, culpa o ansiedad constante. Más bien, debería aportar seguridad, confianza y crecimiento mutuo. Evalúa si la relación te fortalece o te debilita emocionalmente y recuerda que, en última instancia, tu prioridad es proteger tu bienestar. Esta claridad interior es la que te permitirá tomar decisiones conscientes, evitando que las emociones momentáneas dicten un camino que podría traer más dolor que aprendizaje. La señal más importante para decidir si volver o no se encuentra en las palabras de tu pareja, ni en sus disculpas o promesas, sino en la consistencia de sus acciones a lo largo del tiempo. Es decir, cómo actúa cuando nadie lo observa, si respeta tus límites, si asume responsabilidades emocionales y si demuestra cambios reales en su comportamiento diario. Esta es la prueba más confiable de que el regreso podría ser seguro y no un ciclo repetitivo de dolor. Para ilustrarlo, imagina dos situaciones. Ana decidió regresar con su pareja inmediatamente después de la infidelidad, confiando solo en sus promesas y sin observar sus acciones reales. Con el tiempo, descubrió que los patrones de deshonestidad y manipulación continuaban, lo que la sumió en un ciclo de dolor y desconfianza que tardó años en superar. Por el contrario, Carla tomó la misma traición como una oportunidad para evaluar cuidadosamente los comportamientos de su pareja durante varios meses. Observó cambios consistentes y un compromiso genuino antes de decidir regresar, logrando reconstruir la relación sobre bases sólidas y fortaleciendo su autoestima en el proceso. Este ejemplo resalta la importancia de proteger tu bienestar emocional y priorizar tu autoestima sobre el deseo momentáneo de reconciliación. No se trata de castigar a la otra persona, sino de cuidar de ti mismo, tomando decisiones conscientes y basadas en evidencia, no en emociones pasajeras. Reconocer y respetar esta señal puede marcar la diferencia entre repetir el sufrimiento o construir una relación sana y equilibrada. Ahora que hemos recorrido todo el proceso para evaluar una relación después de una infidelidad, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia. Piensa en las decisiones que has tomado o que podrías tomar y cómo éstas han afectado tu bienestar emocional. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que enfrentar esta situación y qué aprendiste de ella.
Tu experiencia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo y crear un espacio de apoyo y comprensión. Además, si sientes que necesitas reforzar tu autoestima y aprender estrategias para proteger tu bienestar después de una traición, te recomiendo hacer clic en el video que aparece en la pantalla final. Ahí encontrarás herramientas prácticas para reconstruir tu confianza y fortalecer tu seguridad emocional antes de tomar decisiones importantes sobre tu vida sentimental. Recuerda algo fundamental. Tu bienestar no depende de otra persona, depende de las decisiones que tomes hoy. Cada paso consciente que das para proteger tu autoestima y evaluar tus relaciones te acerca a una vida más equilibrada y satisfactoria. Priorizar tu paz emocional y tu integridad no es egoísmo, es sabiduría, y es la base para construir relaciones sanas y verdaderamente valiosas en el futuro.